Lo de China tiene que ver por lo siguiente. Yo he escuchado y he leído, incluso en la prensa norteamericana, algunos críticos a la figura del presidente Donald Trump porque desde su primera administración enfiló los cañones primero comerciales a China y decían que bueno, ¿por qué no al oso ruso y por qué a China? Y hay varios hechos históricos importantes para comprenderlo, sobre todo después del circo o de la parada militar que el señor Xi Jinping desplegó en la plaza Tiananmen ayer, es decir, misiles hipersónicos, el GDF-5, en fin. Y tiene que ver con lo siguiente, Andrés. Mira, Deng Xiaoping, que fue un hombre pragmático, el gran reformador y básicamente el sucesor, porque hubo un periodo después de la muerte de Mao Zedong en el año 76, creo que Hu Yonfong fue el que lo sucedió. Con la banda de los cuatro. Con la camarilla de los cuatro, la mujer de Mao. Sí. Estuvo un periodo muy corto, hasta el año 78, hasta que asumió el poder Deng Xiaoping, que era secretario general del Partido Comunista Chino y una figura que viene de Enchulai, en fin, y cambia el pensamiento de los chinos por dos razones importantes. Primero, después que Mao Zedong se hace con el poder y elimina toda la resistencia que tenía, no en el año 49, sino hasta principios de los 50, lo primero que hace como política, y para diferenciarse, todavía no había ocurrido el cisma sino-soviético, lo primero que hace es lanzar una idea nefasta que se llamó el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante, que básicamente era la colectivización completa de China. El Gran Salto Adelante, Andrés, en aquellos años del 52 al 64 más o menos, China tenía una población de 650 millones de habitantes. Colectivización e industrialización acelerada. Sí. Y causó una hambruna, se llamó la Gran Hambruna China, en Occidente se conoció, 30 millones de personas murieron. El siguiente paso del señor Mao Zedong, esto me salió mal, tipo Fidel Castro, y se inventó, cosa que ya a ti te tocó, porque te tocaron los ramalazos en Cuba, lo que se llamó la Revolución Cultural China. Sí, señor. Que era básicamente, según Mao Zedong, la eliminación de los residuos capitalistas e incluso de las tradiciones más antiguas de China. Claro. Y la instauración del pensamiento maoísta, esa filosofía maoísta, que era una reinterpretación del marxismo, el rompimiento con Moscú, etcétera. Eso fue un desastre para China. Entonces, cuando Deng Xiaoping coge el poder, él bautizó una frase, hizo la gran reforma aquella, que era una serie de reformas económicas, pero manteniendo el carácter centralista y el autoritarismo del Estado chino. Y empiezan los ensayos y desde Deng Xiaoping hacia adelante, hasta el año 2013 o 2012, cuando Xi Jinping, el actual, coge el poder, está en el poder desde ese año, China siguió esa teoría de oculta la fuerza y espera el momento oportuno. Después de Deng Xiaoping vino Jiang Zemin, Fidel Castro fue a China 2 veces, y Raúl Castro y Jiang Zemin fue a Cuba, y después lo sucedió Hu Jintao, hasta que llega este hombre. Y aquí tengo algunos datos que hablan por sí solos de por qué hay que prestarle atención a China. Mira, en los últimos 10 años, desde que este hombre cogió el poder, a finales del 2012, China aumentó su gasto militar en 800%. 800%. Es la mayor expansión militar en toda la historia de la humanidad en tiempos de paz, estoy hablando. Increíble. Increíble, en tiempos de paz, o sea, cuando no hay una Segunda Guerra Mundial, etcétera. Número uno. Número dos, y un dato muy interesante, el 70% de los países del mundo comercian hoy más con China que con Estados Unidos, cuando hace menos de 2 décadas era al revés. De ese 70%, más de la mitad comercia el doble con China que con Estados Unidos. O sea, son dos indicadores tremendos. Y ahí es donde el presidente Trump, en su primera administración, y lo ha dicho en la segunda, mira que Trump tiene cosas que uno le puede criticar, pero en eso ha tenido una claridad tremenda gracias a que tuvo un asesor polémico también que se llama Pete Navarro, un gran autor. Usted puede buscar los libros de él en Amazon. Un cerebro. Un cerebro. Y lo que decía Trump, una frase que puede parecer muy simplista, pero que encarna una comprensión de la realidad tremenda. Trump decía, América puede ser una gran tienda por departamentos para el mundo, ¿sí? Pero los productos que se venden en esos estantes están hechos en China. Así es. Eso es lo que... 3 datos más, Andrés.
hace 20 años Estados Unidos aventajaba a China en 60 de las 64 tecnologías de punta en defensa, en energía, en informática. Hoy China lidera esos sectores en el 57% de los casos. O sea, ha habido, gracias a la piratería también que los chinos han hecho, es decir, han robado aquí de todo, no es invento de la inteligencia china ni un carajo. Es que al avance de esta sociedad abierta le han llevado todo. Dos datos más. China posee casi el 50% de las reservas mundiales de las llamadas tierras raras. Tierras raras es que posee los llamados minerales críticos, minerales críticos para la tecnología, la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera. Y además la capacidad de procesarlo. Ahí voy. Y controla el 90% de la producción de imanes críticos. Claro, se han metido con los rusos en África y son dueños de eso. Por eso en este hemisferio hay minerales críticos. En Bolivia, en Cuba, por ejemplo. Esto nadie le ha prestado atención. En Cuba tiene la tercera o quinta reserva de níquel a cielo raso, donde está Cherry, que es un fracaso, la compañía canadiense, y de cobalto, que son dos de los minerales críticos para la tecnología. China ha lanzado en inteligencia artificial el llamado, búsquelo por ahí, DeepSeek, o sea, busque a profundidad, es lo que es la traducción. Y podría superar a la inteligencia artificial que usamos, a OpenAI, a ChatGPT, a todo eso. Entonces, la mayor ventaja que tiene Estados Unidos todavía, Andrés decía ayer que había una derrota, ¿cómo fue? Que dijiste intelectual, ideológica. La mayor ventaja de Estados Unidos es que todavía Estados Unidos tiene aliados poderosos en el mundo. Para empezar, Europa, hablamos de la catástrofe de la economía y del avance en tecnología, industria pesada, manufactura, en el caso de Europa, donde Alemania apenas todavía creo que en lo que Estados Unidos avanzó 19%, Alemania 1%. Ahora, si Estados Unidos tiene a los aliados, China lo que tiene son clientes. Entonces, es una ecuación a largo plazo pesada, porque lo que está en juego, señores, no solo es el orden mundial, es que Estados Unidos es el líder del mundo, el líder de las libertades. Exacto. La sociedad, el modelo de sociedad abierta frente a un modelo de sociedad cerrada. Exactamente. Y ahí es donde quieren llevar el mundo. Exactamente. Hoy hay un editorial alarmante en el Wall Street Journal donde justamente dicen lo que nosotros hablábamos ayer aquí y lo que tú estás diciendo ahora, lo dice el Wall Street Journal, que dice que la imagen esta de la amistad entre China y Rusia, con otros estados de menor importancia como la India y Corea alrededor. Corea del Norte. Corea del Norte es un signo ominoso, es un signo ominoso para Estados Unidos. Y que Trump dijo que todo ese desfile militar, toda esa exposición de alta tecnología militar, Trump dice, lo hicieron para que yo lo viera y lo vi. Entonces, que es una buena frase y que lo que piden es que esa frase se traduzca. Pero él está en eso. Exacto, que se traduzca en hechos. Entre China y Rusia están dispuestas a crear un nuevo orden mundial. Un orden mundial que nosotros, los que vivimos en libertad, no nos va a gustar. Ellos están hablando, además, ya China y Rusia, sus élites de gobierno hablan sin tapujos de una visión imperial, de una división del mundo en esferas de influencia como orwellianas, Asia, Euroasia y Occidente. En medio de todo esto tenemos la debilidad estructural, como tú estabas mencionando, de Europa. Hace una semana hablamos aquí que el saliente jefe del ejército francés dijo que Rusia podía atacar en 5 años. O sea, que alguien a ese nivel diga que Rusia puede atacar en 5 años. Bueno, Europa cada vez es más débil. Europa cada vez, por eso los británicos han vuelto al tema de la industria militar, al tema nuclear. Pero te voy a decir algo, tú sabes por qué es importante también. Y ayer empezaste a comentarlo, Andrés, porque China se ve a sí mismo, es decir, está Xi Jinping ahí,
mañana está otro Xi Jinping. Claro. Y entonces ellos tienen una visión milenaria. Claro, porque es un partido. Y es un partido y ellos se consideran una civilización Claro, que tienen, vamos para la pausa ahora, que tiene una manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hasta el día de hoy, Occidente, la cultura judeocristiana, la cultura occidental y el protestantismo es quien ha traído a la civilización la modernidad. Claro. No los chinos, a pesar de que yo admiro los libros, los viajes de Marco Polo. La cultura china es espectacular. No. Entonces, en el caso de Rusia, tienes toda la razón. Hace unos días hablábamos de la doctrina Primakov y Vladimir Putin y su ahora filósofo, esa gente están hablando ideólogo de expansión imperial. Esa gente están hablando, Alexander Dugin, las teorías de, ¿cómo se llamaba? La doctrina Primakov, que mi seguridad está en mi expansión. Claro. Entonces, tenemos dos visiones del mundo que tienen poder, señores, tienen brazos, tienen músculo militar y en el caso de China comercial y económico. Exacto, además son dos formaciones imperiales, porque son formaciones imperiales a los que no afecta, como tú bien has dicho, el juego democrático, porque no hay una libertad democrática donde se pueda alternar en el poder, y lo más probable es que si las cosas no se ponen dramáticas en esos países, a Xi Jinping lo sustituye otro Xi Jinping. Claro. Y a Putin lo sustituye otro Putin. El editorial del Wall Street Journal termina con una nota muy alarmante donde dice: si Trump no se pone serio, estará poniendo a Estados Unidos en la posición de perder una guerra frente a unos adversarios que aparentemente no tienen ninguna voluntad de evitarla. Y aclaro una cosa, dice, el despliegue militar ese de China ayer, con todo eso no fue solamente para amedrentar a Taiwán. No. Y no solo eso, sino por eso aquí en el hemisferio occidental el tema del Canal de Panamá está dentro de esa ecuación y es una sola pieza. Así es. Taiwán es una pieza. La presencia china y rusa en Cuba son piezas. La expansión china en Perú, Ecuador, Venezuela, parte de Brasil, Chile. Ellos tienen 11 estaciones de vigilancia electrónica gigantescas en América Latina.